está pasando. Miro a la tierra y veo una... Tema del día en el gran debate con Rodolfo Vega. La situación de los católicos en Bogotá, Colombia, Latinoamérica y el mundo. Invitado, un líder muy distinguido. Estamos hablando de Samuel Ángel, presidente del Instituto Social. Escúcheme, Samuel, y bienvenidos. El Instituto Social, que no me acuerdo. Instituto de Investigación Social. Instituto de Investigación Social, también es presidente de Solidaridad. Sí, señor. Solidaridad es un movimiento católico. Movimiento de Católicos Solidaridad. Samuel Ángel es abogado. Cuénteme, usted encabezó la protesta en El Dorado por la reforma al oratorio. ¿Qué pasó en El Dorado? Y bienvenido. Bueno, la verdad es que fue una convocatoria multitudinaria. Muchísima gente nos acompañó, se llenaron las calles, la calle 26, desde un monumento que también nos desmantelaron, el monumento a Isabel la Católica, en Cristóbal Colón. Y desde ahí fuimos hasta el Muelle Internacional, donde está el oratorio. La verdad es que la acogida fue impresionante, fue increíble. Desafortunadamente, Opaín no ha escuchado nuestras peticiones. El oratorio lo convirtieron casi que en un cuarto de recarga de celulares. Es una cosa horrible, fría, vacía, con una pequeñísima virgencita que pusieron detrás de la puerta. Es decir, no solamente es un abuso, sino que es como una ofensa al pueblo católico. ¿Cuál es la razón de ese cambio? Ellos dicen que abren a un espacio multirreligioso. La verdad es que eso no tiene ninguna referencia a lo religioso, y por el contrario, sí es un ataque directo a la fe católica. ¿Pero es una decisión de Opaín o de la alcaldesa Claudia López? Hay presiones desde la Secretaría de Gobierno de la alcaldía. Opaín tiene un contrato que incumplió hasta el 2037 con la diócesis de Fontibón, pero pues recibió las presiones de la Secretaría de Gobierno y cedió ante esas presiones. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver ese tipo de presiones? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Ellos dicen que hay unas decisiones anteriores que hay que cumplir. Dicen que son decisiones de la época de la Secretaría de Gobierno de Miguel Uribe, pero independientemente de eso hay un contrato entre una empresa privada, que es Opaín, y la diócesis de Fontibón. Es decir, no tendría nada que ver, no tendrían nada que ver ahí. Eso tiene que ver con el espíritu de la nueva Constitución. Hablamos de nueva de la Constitución del 91. Lo que pasa es que a nosotros nos han cacareado muchas veces que la Constitución del 91 dice que Colombia es un estado laico. Si usted mira la Constitución, yo reto a cualquier abogado y a cualquier constitucionalista que me digan en qué parte de la Constitución de 1991 dice que Colombia es un estado laico. No lo dice. Sin embargo, la Corte Constitucional, que es uno de los adefesios creados en la Constitución del 91, y digo que es un adefesio porque se ha dedicado de manera arbitraria a cada 8 días a hacer una constituyente, porque ellos reforman la Constitución a plumazos. En el 94 dijeron, vía interpretación, podemos deducir que esto es un Estado laico, ¿sí? Y entonces dice, es un Estado laico porque no es un Estado confesional y respetamos todas las religiones. Si es así, ¿por qué no se respeta la religión católica? Entonces, lo que nos han estado empujando es un Estado laicista, que es otra cosa. Un Estado que persigue la libertad de culto, la libertad religiosa y que quisiera que nosotros tengamos que encerrarnos en nuestros cuartos y casi que debajo de nuestras camas para ser católicos. Pero los católicos en Colombia, en Bogotá, en forma particular, en Latinoamérica y el mundo, ¿está perdiendo espacio? Sí, claro, está perdiendo mucho espacio porque muchos católicos han sido presa de esta batalla semántica y es la batalla precisamente del decir del Estado laico. Entonces te dicen a ti que es un Estado laico. Mira, por ejemplo, en Paipa hay un colegio en que la semana pasada recibieron una circular de la rectoría
donde a los profesores que son católicos, pues estamos hablando de Boyacá, que todavía es muy católico, le dicen que tienen que decirle a una niña que es niño, Sí. digamos por decreto del colegio, por circular del colegio. Entonces, la excusa es el famoso Estado laico. Y resulta que los profesores se pusieron a estudiar que era un Estado laico y dicen, pero aquí no nos están diciendo que tenga ni la Biblia, perdón, ni la Constitución, ni la Corte Constitucional tampoco está diciéndonos que tengamos que apostatar para ser profesores. Estado laico respeta las religiones y por otro lado dice que se puede tomar, tener en cuenta las posiciones de las mayorías. Curiosamente, la Corte Constitucional, que es muy vergonzosa, dice de las mayorías en otros temas. Es decir, en el tema religioso se supondría que las mayorías no cuentan. Entonces, con todo y eso, el Estado laico sigue siendo otra cosa que no impide que nosotros mantengamos nuestra fe, tengamos nuestras iglesias, nuestros templos, nuestros oratorios y que avancemos en la sociedad como católicos. Es decir, que tengamos emisoras, canales de televisión, propaguemos nuestra fe, salgamos a las calles. Eso no lo dice en ningún lado que no se haga. Entonces es el momento, nosotros estamos aprovechando este jarrón de la discordia. El florero llorente de la... Exactamente, para decirle a los católicos, esto que está pasando en el aeropuerto es un síntoma muy grave del laicismo que nos quieren imponer y la gran oportunidad para que el católico despierte y sepa que ese discurso del Estado laico no es, como nos lo están vendiendo, un discurso donde apostatemos del ser católicos y avancemos en la sociedad como católicos. ¿Qué nos dice la nueva realidad? ¿Los católicos en Colombia son mayoría? Todavía somos mayoría, sí, señor. ¿Y qué datos hay sobre al respecto? Estamos viendo un estudio que se hizo hace muy poco, la verdad, que tiene relación con el Centro Nacional de Consultoría y que fue publicado por la revista Semana. Sí. Dice, el 85% de los colombianos considera que la religión es importante en sus vidas. La distribución de fieles de las distintas iglesias y confesiones se da según los siguientes porcentajes. Iglesia Católica, 72%. Iglesias cristiano-evangélicas, 15%. Otras religiones, 4%. Ninguna de las anteriores, 6%. Esto es de la revista Semana del 2017, relativamente cerca. Desde 2017 a la fecha, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que ha habido un trabajo muy fuerte del estatismo para golpear la fe desde el discurso del Estado laico, que en realidad es un discurso del laicismo pronunciado. Eso es lo que ha cambiado, muy fuerte. Más que el discurso, no, eso no tiene nada que ver con el manejo de las comunicaciones. Claro, estamos viviendo un trabajo de propaganda superior al de la Alemania nazi, que convirtió a una nación en una máquina de matar. Es decir, en la Alemania nazi, los alemanes legitimaban, porque además era ley, el asesinar judíos. Nosotros hoy, a base de un nivel ingente de propaganda, usted ve jovencitos y jovencitas en los grupos eclesiales, grupos juveniles católicos, que legitiman el aborto, por darte un ejemplo. O sea, les parece que está muy bien. Legitiman los anticonceptivos, legitiman los grupos LGBT, legitiman inclusive el apostatar, porque están allá metidos, pero en realidad todo lo anterior significa que apostataron. Eso a base de una propaganda mediática fuertísima. Mal manejo de los medios de comunicación por parte de los católicos. Muy mal manejo, muy buen manejo por parte del Estado, muy buen manejo por parte de grupos anticatólicos, muy buen manejo por parte de grupos, digamos, de confesiones contrarias al catolicismo y muy flojo manejo de los católicos, sí. Pero usted me habla de que hay sectores católicos que aceptan la comunidad LGBT.
A base de la propaganda que tenemos en la sociedad, sí. Pero eso no coincide con el espíritu del Papa. Papa Francisco cuando dice, ¿quién soy yo para criticar a los homosexuales, por ejemplo? Es que es distinto. Una cosa es el homosexual, la persona homosexual, y otra cosa es el colectivo político de izquierda LGBT. Son distintas categorías. ¿Por qué usted me critica, me habla de la izquierda y me la subraya? Sí, porque me metió ahí, me dice, "Mira, ahí sí". Sí, desafortunadamente las izquierdas vienen, pues que son la encarnación del ateísmo, del comunismo, del socialismo, de todos los ismos que vienen socavando la sociedad, los valores y la tradición. eh, son la encarnación de estos grupos que se hacen llamar LGBT, que tú y yo que ya tenemos algunos abriles, sabemos que es una categoría muy reciente, una categoría semántica muy reciente, estamos hablando de menos de unos 15 años, donde categorizan y politizan, desafortunadamente, ideologizan el hecho de ser homosexual, es decir, eh, usan a los homosexuales como una categoría de división en la sociedad para dividir y para conflictuar. Hay muchas personas homosexuales que viven su vida, que aportan al desarrollo del país, que lo único que les interesa es que los dejen vivir, así como a todos nosotros, es decir, vivir su vida. Los colectivos LGBT lo que buscan es dividir a la sociedad, generar el odio entre padres e hijos, hijos y padres, usarla como un instrumento incendiario, desafortunadamente. ¿Ser de izquierda es ser anticatólico? La verdad es que la encíclica Redentoris Mater de 1938 nos dice, el socialismo es intrínsecamente perverso. Nos lo advierte la Iglesia, 1938. Una persona que milita en las ideas de izquierda es una persona que milita en las ideas del socialismo. Y eso va en contra de la Iglesia Católica. Lo dice la encíclica Redentoris Mater, el socialismo es intrínsecamente perverso. Y eso no se ha superado, no sé, No, a nivel de iglesia, a nivel oficial. no, pues está en la encíclica, está escrito y señalado y advertido, exhortado por la Iglesia. Usted me habla que preside un movimiento que se llama Solidaridad. Sí, Y eso es casi que una herencia de ese movimiento que nace en Polonia. es una inspiración del movimiento polaco que precisamente de la mano de Lech Walesa y de Juan Pablo II erosionó lo que era la cortina de hierro y a la postre la caída del comunismo de esa época. Pero eso no tiene su origen socialista. No, en lo absoluto. Un movimiento católico, solidaridad, Católico es ir en contra del socialismo, ir en contra de la izquierda. totalmente. Eso no son definiciones muy estrictas. No, porque te repito, está en la doctrina. Lo que pasa es que, mira, desafortunadamente al católico le falta mucho estudio. Nosotros nos quedamos en el rezo, nos quedamos en la práctica cultural casi que mecánica. Entonces hacemos consagraciones a la Virgen, que está muy bien, vamos a la misa. Desafortunadamente muchas veces no le ponemos atención ni siquiera a las homilías. Hacemos prácticas como para que nos vaya bien en ciertas cosas mecánicas, pero no conocemos nuestra iglesia, no conocemos la doctrina social de la iglesia, no conocemos las encíclicas, no conocemos lo que es la estructura de la iglesia, la historia y la tradición. La iglesia en 1938, fruto de esto que estaba pasando en el mundo en ese momento, nos dice en la encíclica Redentoris Mater, que invito a todos los católicos a leer y a conocer, el socialismo es intrínsecamente perverso. Y aprovecho para decir lo siguiente, el catecismo de la Iglesia Católica, digamos, publicado en el marco del pontificado de Juan Pablo II, hablando del homosexualismo, dice que el homosexualismo es es intrínsecamente desordenado. A mí me llama mucho la atención porque usa palabras muy parecidas a las del socialismo y eso el católico lo desconoce y caen
caen redondos ante esa situación. Y desafortunadamente, ideologías como la teología de la liberación, como esta propaganda tan fuerte que hay de las ideas de izquierda y del socialismo, ha hecho que mucho católico caiga rendido ante un bien que nos venden como discurso en la tierra sin pensar en la trascendencia o en lo que buscaríamos nosotros, que es el cielo. No estoy diciendo que no busquemos el beneficio de nuestros hermanos en la tierra. Lo que estoy diciendo es que Milton Friedman decía, una política no es buena por las intenciones, sino por las realidades taxativas. Desafortunadamente, nosotros nos hemos quedado en los discursos, en la demagogia, en el populismo y no en las realidades. El socialismo asesinó 150 millones de seres humanos. El socialismo tiene destruidas a naciones como Venezuela, tiene destruidas a naciones como Cuba, tiene destruidas a naciones como Corea del Norte. ¿Eso es de Dios? ¿Eso es lo que un católico debería defender? Ni la encíclica Redentoris Mater dice que sea eso, ni la Biblia dice que sea eso, ni los católicos deberíamos defenderlo. Usted dice que el católico de hoy no estudia, que es indisciplinado. ¿En eso le lleva ventaja otros grupos cristianos, le lleva ventaja a los evangélicos? Desafortunadamente los evangélicos se venden como conocedores de la palabra de Dios, Y estudian la Biblia. dicen estudiar la Biblia y cuando usted ve, por ejemplo, publicaciones o debates como los del padre Luis Toro en las redes, que se ha hecho muy famoso por pulverizar el discurso protestantoide bíblico, usted se da cuenta que lo que nos han vendido por años, por décadas, los protestantes es humo. Pero como el católico no estudia, lo que le vendan lo atrapa. Entonces, es una desinformación, textos sin contexto, interpretaciones salidas de la realidad, interpretaciones antiteológicas. La verdad, la verdad, invito, no lo conozco personalmente, no es mi amigo, pero he quedado muy impactado con los debates del padre Luis Toro en redes, donde pulveriza a los protestantes, que es una deformación, alerta Colombia y el mundo, es una deformación de la interpretación y de la lectura bíblica. Eso que usted señala, eso que usted expresa, coincide con el planteamiento de la iglesia de hoy de abrir los brazos a todos los hermanos de otras sectas, de otras religiones. No, mira, yo soy de espiritualidad franciscana, o sea, para ir un poco más allá. Nosotros abrimos los brazos a todos los hermanos del mundo, sin distingo de religiones, sin que eso signifique que nosotros tengamos que apostatar de la fe católica. Es decir, nosotros leemos la parábola del buen samaritano, nosotros leemos los mandatos, los preceptos y las normas que el Señor nos prescribe en la palabra de Dios, donde nos dice que tengamos cuidado del pobre y de la viuda. Eso lo vive la Iglesia Católica sin distingo, como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta, que la celebramos el día de ayer. Pero eso no significa que nosotros tengamos que apostatar, tengamos que hacer una falsa interpretación de la Biblia, tengamos que decir cosas que el Señor no dijo, que es lo que está pasando. Y nosotros, repito, estamos invitando a levantar una nueva oleada del católico en el país y en el mundo, consciente, estudioso de la palabra de Dios, de lo que sí dice la palabra, para que precisamente temas como estos, abrirnos a los hermanos de otras confesiones, sean desde el conocimiento y no desde la ignorancia. En ese discurso, ¿dónde aparece la palabra caridad y En, amor? Eso que usted está señalando, ¿dónde aparece la palabra caridad? ¿Dónde aparece la palabra amor? en el acoger al hermano, lo acogemos sin distingos, pero no significa que apostatemos. Ya. Usted me dice, católico de hoy es indisciplinado, no estudia, no estudia. Entonces, ¿para dónde va la Iglesia Católica? Mira, el Papa Pablo VI dijo, el humo de Satanás entró en la iglesia. Y el católico que oye eso, que solo oye eso, voltea a mirar para arriba. Entonces miran a los obispos,
miran a los cardenales, miran hasta el Papa, no al de ahorita, al que sea de turno, lo miran. Y resulta que, te repito, uno mira los grupos parroquiales y encuentra jovencitos en los grupos juveniles que aprueban y aplauden el aborto, que eso es apostatar. Eh, Catequistas de línea LGBT que cuando los niños llegan a la catequesis, como nos denunciaron en Guadalajara, donde estuvimos en una gira, le dicen a los niños, a los varoncitos, bienvenida princesa, y a las niñas, bienvenido príncipe, para romper el concepto de hombre y mujer. Eh, Monaguillos feministas. Bueno, yo me pregunto, ¿ese no será el humo de Satanás que entró en la iglesia? Es decir, en vez de nosotros estar mirando para otro lado, ¿por qué no miramos donde estamos parados y hacemos un contrapeso a ese humo de Satanás en la iglesia? A lo que voy es que, ¿para dónde va la iglesia? Fue tu pregunta. Va para un momento grande, grandioso, de un despertar del católico que es consciente de estas situaciones que estamos viviendo y que está actuando en consecuencia. Repito, lo que ocurrió en el aeropuerto es solo la punta del iceberg de lo que viene para el pueblo católico, que quiere que, por ejemplo, en Colombia restablezcan las estatuas de Isabel la Católica y Cristóbal Colón, restablezcan la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que unos criminales tumbaron de la plazoleta del Rosario, respeten y devuelvan lo que se robaron ayer de la catedral, que se robaron el cáliz, eh, y que quiere que le restablezcan el oratorio en el aeropuerto El Dorado, no sin dejar atrás el que vamos a hacer lo que tengamos que hacer en el marco de la ley, de la Constitución y de nuestra fe, para que la educación no sea cooptada por ideologías que los nuevos manuales de educación que están empujando desde el Ministerio de Educación piden que los profesores apostaten y nosotros en una publicación que sacamos hace algunos años dijimos, la libertad de conciencia tiene que ver con que respeten nuestra religión, nuestra fe, sin que tengamos que apostatar. Es decir, una ley que nos obliga a apostatar es una ley inicua, como decía San Patricio. ¿Y dónde queda la libertad de cátedra? Es que precisamente la libertad de cátedra no tiene, estoy refiriéndome al pueblo católico, no tiene que ver con que la libertad de cátedra sea que un católico deje de ser católico. Eso no es libertad de cátedra, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Para allá va nuestra fe, para un levantamiento católico, un despertar, un espíritu renovado, donde el Señor nos ha invitado a ser católicos en la sociedad de hoy. Cuando nosotros hace 7 años presentamos el movimiento al señor Cardenal Rubén Salazar, él nos delegó a un monseñor para que estuviera como un poco tutor, por El decirlo. movimiento Solidaridad. Sí, señor. Ujú. Y cuando nosotros le contamos qué hacíamos, este monseñor empezó a reírse. Entonces yo me preguntaba por qué se ríe y cuando le pregunté, le dije, pero monseñor, ¿por qué se ríe cuando me pregunta qué es lo que hacemos? Dijo, lo que pasa es que es la primera vez que unos católicos, unos laicos, vienen a decirnos que hacen cosas de laicos. Porque aquí vienen a decirnos que hacen procesiones, que van al Santísimo, que hacen el rosario, pero no que viven su catolicidad allá afuera, en la calle, en lo que hacen, ¿no? Como laicos. Y aprovecho esto para decir lo siguiente, el católico, como no estudia, confunde el Estado laico con el hecho de ser laico. Entonces dicen, ah, sí, es que es un país conformado por laicos católicos. No, 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 no. No, no se está refiriendo a eso cuando nos hablan de Estado laico. El Estado laico en manos de grupos anticatólicos es un Estado laicista que busca borrar la fe de la tierra. Los laicos católicos somos personas que no somos religiosos, que no somos sacerdotes, que no somos monjitas, que vivimos nuestra fe en el trabajo, en la oficina, en la fábrica y que allá tenemos que ser católicos. Usted, en principio de este programa, al iniciar este diálogo, me hablaba de la situación de los católicos en Bogotá.
¿Qué otros elementos definen al católico de hoy? Usted me hablaba de casos como el que presentó pues, lo del oratorio en El Dorado. Me habla de casos como lo que señala la Constitución, que para usted es una mala interpretación, cuando habla de que Colombia es un país laico, que pasamos de la Constitución anterior que hablaba de que el país se le entregaba al corazón de Jesús. Eso es lo que decía la Constitución anterior. Sí, Anualmente se realizaba una ceremonia donde el presidente de turno en la iglesia del voto nacional asistía y renovaba esa entrega al corazón de Jesús. Y eso cambió con la Constitución del 91. Usted así me es. dice que lo que hay es una mala interpretación, que Colombia no es un país laico. Sí, No. así es. A eso quiero ampliarlo a la situación del pueblo católico en la Colombia de hoy. Bueno, perfecto. La verdad ha sido una excelente entrevista. Me siento muy honrado de estar acá. Gracias por venir. Creo que si nos dan este enlace vamos a circularlo por todas Con mucho partes. gusto, ya lo puede enviar, ya está en este momento, ya puede comenzar a socializar. Perfecto. Mira, el católico desde hace 31 años viene recibiendo una arremetida laicista que pretende arrinconarnos, si bien ni siquiera en nuestros templos, dentro de nuestros cuartos, para que seamos católicos allá. Aquí, curiosamente, cuando legitimaron en el mes de febrero el aborto hasta la semana 24, el senador Iván Cepeda envió un comunicado a la Corte Constitucional de respaldo de los grupos abortistas, donde el único argumento era que esto era un Estado laico. ¿A qué voy con esto? El discurso del Estado laico es un discurso en realidad religioso. Es un discurso religioso en el sentido de que la religión que promueve es el laicismo, el ateísmo. Eh, como el católico no estudia, entonces ese discurso, lo que hizo el católico fue decir, cuando le dicen esto es un Estado laico, yo doy media vuelta y sí, me voy a ir a encerrar para ser católico. Bueno, listo. Usted está en su oficina, está en su trabajo, está al frente de la Corte Constitucional, el que sea le dice esto es un Estado laico y el católico, bueno, sí, y se va, da media vuelta. No, no, no. Acá lo que nosotros estamos diciendo es un Estado laico, según la Corte Constitucional en 1994. El Estado laico es un Estado que respeta todas las religiones, respeta la nuestra, respeta la católica. Eso es Estado laico según la Corte Constitucional. Lo que pasa es que lo que Iván Cepeda y otros laicistas promueven es un Estado donde en la religión no la metas acá, aquí no digas nada, aquí ese no es un argumento, aquí no nos vuelvas a hablar de eso. Y eso no es. Y voy a ir de nuevo al libro del Movimiento Solidaridad, este libro que lo están viendo para los que están en las redes, donde dice, en la declaración de nuestros principios, el literal C, libertad de conciencia. El deber natural del hombre es hacer el bien y evitar el mal. Esto implica la libertad fundamental de no ser impedido para hacer el bien o constreñido a practicar el mal. El hombre en el Estado tiene el derecho de seguir, según su conciencia, la voluntad de Dios y de cumplir sus mandamientos sin impedimento alguno por la misma razón. Tiene el derecho de desobedecer aquellas normas que le obliguen a cometer pecado. Aquí, increíblemente, después de 31 años, hasta ahora estamos recibiendo la andanada de leyes que nos constriñen, que nos empujan a cometer pecado. Leyes como los nuevos manuales de los colegios, manuales de comportamiento en los colegios, que le obligan a los profesores a apostatar de su fe, diciendo que una niña es niño. Eso además apostata de la ciencia, además apostata de todo lo que estudiaron, de la lógica aristotélica contraria, no contraria, sino anterior al cristianismo, que dice que una cosa es lo que es y no puede ser dos cosas. Eso es uno de los principios de la lógica. Entonces, estamos en un momento donde se empezó con un discurso del Estado laico en el 94, 3 años después de la Constitución, y que ha derivado en leyes de hoy, 31 años después,
que están empujando a los católicos del país a cometer pecado, a apostatar, a renunciar a su fe. A eso no estamos obligados a cumplirlo. Eso no estamos obligados a cumplirlo. Por tal motivo, después de 31 años, estamos diciendo, hey, 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 hagamos un alto en el camino, miremos este del discurso del Estado laico y retomemos el rumbo. Retomemos el rumbo, los católicos retomemos el rumbo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que levantar nuestra voz para impedir leyes que nos empujen a pecar, que nos empujen a incumplir los mandamientos de la ley de Dios. Ese es el llamado que estamos haciendo hoy, contundente, porque esto se derivó derivó en una deformación, que es una enfermedad social, que es el laicismo. Es una enfermedad que busca que tu práctica religiosa se vaya al ámbito de lo íntimo y de lo privado y que no tenga una expresión social, cultural y comunitaria que la han tenido todas las religiones a lo largo de la historia. ¿Impedir leyes significa hacer lobby, presionar al Parlamento? Implica hacer lobby, presionar al Parlamento, hacer marchas, invitar a los congresistas católicos a que sean católicos en el Congreso, invitar a los religiosos, sacerdotes, jerarquía, obispos a saber que tienen un apoyo en los laicos para que empujemos el mensaje católico en la sociedad, invitar a los grupos parroquiales, a los grupos juveniles a que revisen qué es ser católico, invitar a los medios de comunicación católicos a que salgan con mucha más fuerza, invitar a los católicos a que por todo lado publiquen en sus redes, en sus sitios, en sus casas, ¿por qué no en las ventanas, imágenes religiosas diciendo aquí somos católicos? Invitar a los católicos del país a que renovemos nosotros, si no lo hace el Estado, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús como rey, un paréntesis, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús surge, es una derivación de una encíclica que habla del reinado social de Jesucristo, que es lo que nosotros buscamos, el reinado social de Jesucristo en la sociedad. Eso es lo que en general resume todo lo que dije antes, es decir, tenemos que buscar el reinado social de Jesucristo en nuestra sociedad. Eso no implica guardar y respetar a otras religiones, a otras sectas. Es que la palabra respeto o irrespeto se ha venido deformando también en la sociedad. Mira, quiero decirte lo siguiente. Igualdad no significa uniformidad ni equivale a igualitarismo. Dar a algo, a cada uno lo suyo, el objeto de la justicia, no es equivalente a dar a cada uno lo mismo. Se trata, por tanto, de una igualdad de proporción, no de una igualdad matemática. La Iglesia Católica tiene unas particularidades que no tienen otras confesiones y la igualdad no significa igualitarismo, como acabo de decir. Entonces, nosotros hacemos lo que la realidad de nuestra fe a nivel nacional nos permite hacer. Tenemos un concordato, tenemos un Estado católico allá en el Vaticano, tenemos unos acuerdos entre las dos naciones, tenemos muchas prioridades, prebendas, que nos dan esa condición, que nosotros hemos, además de apostatado de la fe, de la realidad y del estudio de nuestra fe, es decir, me refiero de personas que como católicos tenemos esta prelación en la sociedad. Pero el concordato ha sido reformado. Sí, pero no significa que dejemos de ser católicos. Perdón. Que el concordato, que es ese documento que define las relaciones entre el Estado Vaticano y el Estado colombiano. Sí. Esas reformas realmente, ¿qué han significado para esa relación? No, es que mira, el hecho de que haya una relación a ese nivel tan importante no significa
que, digamos, no ha habido ninguna reforma que compela al ciudadano a dejar su fe. Eh, yo lo que estoy hablando es de un nivel de proporcionalidad y no de igualitarismo. Es decir, nosotros tenemos iglesias por todo el país, tenemos sacerdotes casi por todo el país, tenemos grupos religiosos por todo el país. Nosotros no, para pensar en ese igualitarismo que nos hablan, por ejemplo, dicen, Colombia es uno de los países más desiguales, Cuba es uno de los países más igualitarios. Y tienen razón desde el punto de vista, por ejemplo, económico. ¿Por qué? Porque en Cuba todos son iguales en la miseria, todos viven en la calle. Yo he estado en Cuba y en Cuba la gente, el que tú verías en Colombia en la calle, lo meten en una casa, pero viven en las mismas condiciones que el que está en la calle. Entonces viven en la miseria todos. En Colombia, en ese sentido, hay una deformación del sentido de igualdad donde pretenden que vivamos como en Cuba, tanto en el tema económico como en el tema religioso. Y no tiene por qué ser así. La igualdad no es igualitarismo, la igualdad es de proporcionalidad. No significa que todos tengamos que ser igualitos. Todos tenemos que ser lo que somos. El catecismo ha cambiado. Usted, por ejemplo, conoció todas estas normas a través del catecismo del Padre Acete, ¿o no? Conozco y lo tengo. ¿Tienen Sí. el concepto de pecado ha cambiado en la sociedad de hoy? En la Iglesia Católica no. En la doctrina de la Iglesia Católica el concepto de pecado no ha cambiado. Usted se mantiene con el concepto de pecado del Padre Acete, por ejemplo. Lo que pasa es que el concepto de pecado del Padre Astete es el concepto de pecado del catecismo de, llamémoslo, de Juan Pablo II. Acá tengo el catecismo, digamos, de la época de Juan Pablo II, para que Y eso no difiere del catecismo que nosotros manejamos de niños, el catecismo del Padre Acete. en lo absoluto, el concepto de pecado es exactamente el mismo. No puede haber, no podría haber una variación del concepto de pecado en 2000 años, porque el concepto de pecado es el concepto de la Biblia y la Biblia no la hemos cambiado. Aunque te cuente una cosa, en la quinta edición de la Biblia de Jerusalén, fruto del discurso de género, ya empezaron a hacer unas modificaciones, lo cual denunciamos y nos parece gravísimo. Por ejemplo, cuando dice yo os haré pescadores de hombres, que inclusive hay un canto muy famoso, pescadores de hombres, en la Biblia de Jerusalén, quinta edición, dice os haré pescadores de personas. Y no es el único punto donde lo hacen en otros puntos. Quinta edición, Biblia de Jerusalén, cuidado, católicos, cuidado. Pero hoy tenemos una iglesia actualizada. Actualizada no significa renovación de determinados conceptos. Los conceptos en los que tú podrías reformar son de forma, no de contenido. A ti no te están diciendo que el concepto de pecado es otro hoy en día. No lo dice nadie, no lo dice el Papa. Cuando tú cogiste las palabras del Papa Francisco referente al homosexualismo, él no dijo, él dijo quién soy yo ¿Quién soy yo para criticarlo? para juzgar, No, pero él no apostata de lo que dice la doctrina sobre el homosexualismo. Él no apostata de eso, él lo dice después. Yo estuve en un debate en la W cuando él dijo eso, porque todo el mundo dijo, cambiaron la posición con respecto a los homosexuales. No, 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 no. Es que yo, ¿quién soy para juzgarte a ti? ¿Quién soy yo para juzgar a la señora que está en los controles? ¿Quién soy yo para juzgar al que está bien? Yo no, o sea, el Señor no nos ha llamado a ser jueces. ¿ser homosexual es pecado? Sí, si hay la práctica del homosexualismo, según el catecismo de la Iglesia Católica, si hay la práctica, si se ejerce, si una persona es homosexual y vive su fe, no cayendo en el homosexualismo, no es pecado. Antes de ir para finalizar con el tema de la convención católica, ¿no? Convención Internacional Católica. Que se vamos a tener en Bogotá. Cuénteme, ¿cuáles son los pecados de la iglesia de hoy? Los pecados. Sí, porque estamos hablando de los pecados de los demás.
Los pecados de la iglesia de hoy, yo me atrevería a decir que un gran pecado es pretender de pronto en algunos miembros de la iglesia quedar bien con el mundo de hoy. Es decir, precisamente pretender apostatar de la fe en pos de quedar bien con el otro. Ese puede ser, no de la iglesia, porque la iglesia, bendito sea Dios, nos ampara y nos, como madre y maestra, nos ayuda, pero miembros de la iglesia que quieran, por ejemplo, como el padre James Martin, quedar bien con ciertos grupos ideológicos, eso es un pecado. ¿Solo se queda en un pecado? No, o sea, es que en general abarca varias áreas de la vida de la fe y es el pretender quedar bien con el mundo de hoy. Entonces, por ejemplo, la teología de la liberación es un gravísimo pecado, que es una combinación entre el evangelio o partecillas del evangelio y el discurso marxista, la teología de la liberación. Eso es un gravísimo pecado que hace parte de lo mismo, buscar quedar bien con un sector de la sociedad. El tema de James Martin, de combinar a partes del Evangelio con el discurso de los colectivos LGBT, es otro gravísimo pecado. Eh, Temas como esos, ¿no? Nadie puede negar que hay sacerdotes que han caído en el tema de la pederastia, por ejemplo, pero no en las dimensiones que periodistas como Juan Pablo Barrientos pretende venderle al mundo. Hay una tendencia que está liderada por personas como Juan Pablo Barrientos en los Estados Unidos que Pues, dicen que la Iglesia Católica es una organización criminal transnacional dedicada al crimen de la pederastia. Eso es falso, pero hace parte de un discurso manejado en medios que amplifica realidades que no son. ya para finalizar, bueno, hábleme de la convención. La Convención Internacional Católica es un evento en sentido de proceso que busca precisamente brindarle herramientas al católico de hoy para responder a las realidades del mundo que se nos está presentando. Es un evento que buscará a través de grandes exponentes como Pepe Alonso, reconocido presentador y productor de EWTN, Alejandro Bermúdez de Así Prensa, varias personalidades de la jerarquía, como el Monseñor Juan Vicente Córdoba, que levantó la voz ahora con el tema del aeropuerto, como Monseñor Miguel Fernando González de la diócesis de Espinal y otras personalidades, darle contenido al católico de hoy para que despierte y tenga herramientas concretas y taxativas para actuar en sus diócesis, parroquias, arquidiócesis. El sitio, las fechas y cómo vincularse. Va a ser el 5 y 6 de noviembre en el Colegio San Fasón. Ustedes encuentran toda la información en la página ciccol.com, ciccol.com. Ahí encuentran toda la información para adquirir las entradas, que es una ofrenda al evento para poderlo desarrollar. ¿Y cómo vincularse en forma? Si ustedes quieren vincularse, si ustedes quieren ser inclusive coordinadores de la convención, en la sede del movimiento Solidaridad nos reunimos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Ustedes pueden comunicarse al 312-726-8443. 312-726-8443. Samuel, qué gusto verlo. Vamos a continuar en este diálogo y en debates. Hace rato no Hoy, nos veíamos. hace rato no nos veíamos, Samuel, y para mí es un honor Cuando, contar con su presencia. cuando quieras invitarme a debates, Sí, claro. nos gusta Hoy mucho. lo hicimos en forma de entrevista, pero vamos para una serie de Pero, debates sobre... pero casi parece un debate. Como siempre, muy agradecido con su presencia, Samuel. Ya Muchas continuamos gracias. con otro capítulo del programa y estas puertas están abiertas. Usted sabe el espíritu democrático del gran debate con Adolfo Beck. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Samuel, y nos encontramos en un próximo debate. Muchas gracias. Todas las bendiciones. Gracias por venir.